Probablemente conozcas empresas como Apple, Nvidia o AMD. Estos son gigantes reconocidos por hacer algunos de los chips más avanzados del mundo, pero quizás no sabías que ninguna de estas empresas tienen fábricas propias para crear estos procesadores, sino que todas delegan en una empresa externa, que de hecho para estos tres y muchos más es la misma. Existe una compañía que mucha gente no conoce porque no hace publicidad ni se anuncia de ninguna manera, y que tampoco vende los productos como suyos, pero que es probablemente la empresa más importante si hablamos de procesadores. En el momento que grabo este vídeo es la 10ª empresa más valiosa del mundo por encima de Samsung, AMD o Intel. La empresa de la que hablo es TSMC, que si habéis entrado en este vídeo muy probablemente os suene. Y es curioso porque es una empresa de la cual se sabe bastante poco, y eso que TSMC posee más del 50% del mercado de los semiconductores, siendo desde hace poco la empresa de semiconductores con más beneficios del mundo, superando a gigantes como Intel y Samsung. TSMC está en todo, en tu ordenador, tu teléfono móvil, tu consola, da igual cuál tengas, la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch, incluso el chip que llevan los aviones F-35 de los Estados Unidos. Todos estos chips están fabricados por TSMC. Pero, ¿qué la hace tan importante? La verdad es que os recomiendo quedaros viendo este vídeo porque es bastante interesante todo lo que hay detrás de TSMC. Primero de todo, ¿de dónde sale TSMC y cómo ha conseguido llegar a donde está? TSMC no es una empresa de fabricación de procesadores como tal, sino que es una empresa de fundición de semiconductores, por lo que primero de todo tenemos que entender qué es esto. Un semiconductor es un tipo de material que tiene propiedades eléctricas intermedias entre un conductor, como puede ser el cobre, que permite el flujo de la electricidad fácilmente, como puede ser el vidrio, que no permite el flujo de la electricidad. Esto lo hace bastante útil para hacer todo tipo de chips, ya sean procesadores, tarjetas gráficas, etc. Pero eso lo veremos más adelante. El silicio es el semiconductor más usado a la hora de fabricar procesadores, sobre todo por su gran disponibilidad, siendo el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre solo por detrás del oxígeno, lo que no solo lo hace más fácil de encontrar, sino también, debido a su abundancia, no demasiado caro. Los semiconductores son fundamentales en la electrónica porque su capacidad para conducir electricidad puede ser controlada y modificada a través de un proceso conocido como dopaje. De forma muy resumida diremos que en el dopaje lo que se hace es añadir átomos de otro elemento a un semiconductor puro, como el silicio, y lo que se consigue es alterar su conductividad eléctrica. Dependiendo del material que agreguemos al silicio, podremos hacerlo más conductor o más aislante, y una configuración muy típica es un transistor en el cual hacemos que los extremos sean conductores y el centro sea aislante. De esta forma, si aplicamos carga a la parte aislante, podemos hacer que la electricidad fluya de un lado a otro. Básicamente es como una calle por donde en vez de coches pues tenemos electrones. Esta calle tiene semáforos que son básicamente la parte central del transistor, que no conduce la electricidad cuando el semáforo está en rojo. Cuando el semáforo está en verde, los coches pasan y lo conseguimos aplicando electricidad a la parte central. El tema es que los ingenieros pueden programar estos semáforos para controlar cuándo y cómo pasan los coches. Y magia, muy resumidamente así funciona un ordenador. Y es así como se interpreta un 1 en caso de que se deje pasar la electricidad o un 0 si no se deja pasar. Hablo un poco más en profundidad de esto en mi vídeo sobre la diferencia entre los 32 y los 64 bits que os dejo por aquí arriba. Por esto, TSMC hace de todo lo relacionado con semiconductores, que son sobre todo procesadores y procesadores gráficos, CPUs y GPUs. ¿Y qué hace diferente a TSMC contra otros fabricantes? ¿Qué le hace dominar tan fuertemente la industria? Pues primero de todo tenemos que entender la historia de TSMC, y para eso os presento a este hombre de aquí, que es Morris Chang, el fundador de TSMC. La historia de Chang arranca en la China de los años 30. De allí se mudó a Hong Kong y después a Estados Unidos buscando el sueño americano. A los 18 años, en 1949, se fue a Estados Unidos con una beca para estudiar en Harvard, pero tras un año se cambió a la MIT, donde se graduó en ingeniería mecánica. Después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en Sylvania Semiconductor, pero fue realmente más tarde, en 1958, cuando su carrera empezó a despegar. En este año se unió a Texas Instruments, una empresa pionera en la revolución de los semiconductores, y que empezaba a sonar con fuerza. En esta empresa, Chang fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a convertirse en vicepresidente años después. Pero a Chang había algo que le atormentaba y en lo que no podía dejar de pensar, y es que pese a haber llegado a ser vicepresidente de una empresa tan importante como era y es Texas Instruments, Chang después de 25 años sentía que ya lo había dado todo por esta empresa. Esto lo llevó a irse y unirse a General Instrument Corporation como director de operaciones, aunque apenas estuvo un año en esta empresa y se volvió a
marchar. El cambio más significativo en su carrera llegó en 1985, cuando el gobierno de Taiwán lo invitó a liderar el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial, o ITRI. El objetivo del gobierno era potenciar la industria tecnológica local y convertir a Taiwán en un centro global de la innovación. Con gran experiencia en el sector y una visión clara para el futuro de los semiconductores, Chang estaba a punto de empezar un nuevo capítulo que cambiaría no solo su vida, sino también el panorama global de los semiconductores. Y muchos diréis, ¿Taiwán? La verdad es que probablemente muchos no sepáis ni dónde está, pero Taiwán a día de hoy es uno de los países más importantes ya no solo para los semiconductores, sino para la informática en general. Taiwán durante mucho tiempo fue un país no demasiado rico, donde la principal actividad económica era la agricultura, pero en las décadas de 1960 y 1970 un crecimiento económico espectacular tuvo lugar en el país, gracias entre otras cosas a la inversión de los Estados Unidos y también impulsado por exportaciones y una fuerte industria manufacturera. Y fue ahí cuando el gobierno se dio cuenta de que para mantener su competitividad y asegurar un desarrollo sostenible, Taiwán necesitaba ascender también en la cadena de valor tecnológica. Fue en este contexto donde el ITRI entró en escena en 1973. El objetivo estaba bastante claro: transformar la economía taiwanesa mediante la investigación y el desarrollo en sectores tecnológicos. La visión era posicionar a Taiwán como un líder tecnológico, con un enfoque sobre todo en la industria de los semiconductores. Los semiconductores eran vistos como algo fundamental en ordenadores, equipos de telecomunicaciones y mucho más. Por eso, el gobierno taiwanés, viendo la importancia de esta industria, buscó a alguien con la experiencia, la visión y el liderazgo necesarios para guiar a Taiwán hacia este nuevo horizonte tecnológico. Y fue así como Chang entró a formar parte de este proyecto en 1985, y poco después, en 1987, funda TSMC, con una idea totalmente revolucionaria en el momento. Mirad, antes de que existiese TSMC, todas las empresas que fabricaban procesadores y demás cosas con semiconductores seguían un modelo integrado. Esto significa que si querías crear un procesador o cualquier otra cosa, tú tenías tu fábrica y tú diseñabas tus procesadores. Básicamente todo funcionaba de forma conjunta. En esta época lideraban empresas como Intel, que diseñaban y fabricaban sus procesadores ellos mismos, sin depender de ninguna otra empresa externa. Y lo cierto es que cualquier empresa que quisiera diseñar y vender procesadores necesitaba invertir bastante dinero en construir y mantener sus propias fábricas de semiconductores, lo que representaba una barrera bastante grande para la entrada de nuevas empresas en el sector. Así que Morris Chang se dio cuenta de que si existiera una empresa que se especializara únicamente en la fabricación de semiconductores, podría servir para que los clientes se enfocaran solo en el diseño de semiconductores sin preocuparse por el proceso de fabricación, permitiendo a las empresas de diseño de chips innovar y competir en el mercado sin necesidad de invertir en instalaciones de fabricación propias. Y con esto TSMC se convirtió en la primera fundición pura del mundo, es decir, la única empresa que se dedica únicamente a la fabricación de semiconductores. Este modelo de negocio permitió a TSMC atraer a una amplia gama de clientes, desde grandes empresas de tecnología como Apple, Nvidia o AMD hasta pequeñas startups. Aunque es cierto que el éxito de TSMC no fue de la noche a la mañana. En un principio simplemente se dedicaban a fabricar semiconductores para empresas pequeñas, sin aspiración de mucho más. Pero a finales de los 90 y principios de los 2000, TSMC empezó a reinvertir el dinero que iban generando en I+D, lo que es una forma guay de decir investigación y desarrollo. Además, como os contaba antes, también había mucho interés desde el gobierno de Taiwán en esta industria, e invirtieron bastante dinero para hacer de TSMC una empresa más atractiva, y así consiguieron atraer a clientes tan importantes como Nvidia, que en el momento que grabo este vídeo es la tercera empresa más valiosa del mundo, pero que en esta época era una empresa que aún estaba empezando, y su primer gran producto, la GeForce 256, fue fabricada por TSMC allá por el año 1999. Otra de las primeras empresas en confiar en TSMC fue Qualcomm, empresa que es conocida por sus famosos procesadores Snapdragon que llevan muchísimos teléfonos hoy en día. Y no es que Nvidia o Qualcomm fueran gigantes en este momento y le hicieran un favor tremendo a una pequeña empresa como TSMC. Lo que sí que es cierto es que si TSMC está donde está es gracias a empresas que apostaron por ellos desde el principio. Pero es que esto puedo llevarlo más allá. Es cierto que tanto Nvidia como Qualcomm han estado haciendo las cosas bien, que eso es lo que les ha hecho crecer. Pero lo que realmente ha crecido de forma exponencial es la industria de los semiconductores, microchips y básicamente todo aquello que tenga que ver con tecnología. Lo que quiero decir con esto es que por muy buenos chips que hiciera TSMC, si nadie quiere procesadores ni semiconductores de ningún tipo para nada, pues la empresa sería un fracaso. Esto es como si yo planto una tienda de tablas de surf en el centro de Madrid. Por muy buenas que sean esas tablas y por mucho que a los madrileños les gustase tener playa, no la tienen. Entonces, ¿para qué narices quiero una tabla de surf? En el caso de TSMC y la mayoría de empresas tecnológicas son como tiendas de tablas de surf en un
mundo donde hay una playa en cada esquina, y os puedo poner varios ejemplos. A finales de la década de los 2000 y principios de los 2010, el teléfono móvil pasó a ser algo imprescindible. A día de hoy todo el mundo tiene un móvil, y los móviles obviamente necesitan un procesador, entre otros componentes tecnológicos. Así que cuando el mercado de los smartphones empezó a crecer, hubo empresas que supieron ver una oportunidad aquí, no como Intel, que se enfocó en los Windows Phone. Muchas empresas se aprovecharon de esto, y una de ellas fue Qualcomm con sus Snapdragon. Móviles como los Sony, los LG o los Motorola, que en esta época eran las marcas de móviles que más vendían, llevaban procesadores de Qualcomm. Y a día de hoy los procesadores de móviles, salvo contadas excepciones, o son Qualcomm o son MediaTek, que también trabaja para TSMC. En el caso de los iPhone, los primeros procesadores que estos llevaron fueron fabricados por Samsung, que de hecho Samsung junto con Intel y obviamente TSMC son los tres mayores productores de semiconductores a nivel mundial. El caso es que cuando Apple empezó a ver que Samsung era competencia directa, sobre todo en el mundo de los smartphones, decidieron cambiar el rumbo y en 2014 el iPhone 6 con el chip A8 y los siguientes, los procesadores de los iPhones son también fabricados por TSMC. Y por ejemplo con la pandemia pasó algo muy parecido. Todo el mundo necesitaba un ordenador, ya sea portátil, de sobremesa, para hacer teletrabajo o simplemente jugar, ya que estando todo el día en casa pues obviamente te aburres. Así que las acciones de TSMC pues se fueron por las nubes. Y si ahora TSMC sigue creciendo aún más, es básicamente por otra revolución que requieren de muchos chips. Además, chips muy avanzados, tan solo al alcance de empresas tan grandes como TSMC, que son los que se necesitan para inteligencia artificial. Aunque no lo creáis, ChatGPT no funciona por arte de magia, sino que se necesitan miles y miles de ordenadores superpotentes para mantener a flote la plataforma. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que es el robot este que dirige Facebook o Meta o como se llame, anunció que para finales de 2024 prevé disponer de unas 350.000 Nvidia H100, básicamente lo mejorcito que tiene ahora mismo Nvidia para inteligencia artificial, y cuyo chip obviamente es fabricado por TSMC. Costando alrededor de $30.000 cada una, sería una inversión de más o menos unos 10.000 millones de dólares. Y sí, no se me ha colado ningún cero. Obviamente no todas las empresas van a comprar semejante cantidad de CPUs, pero sí que es una tendencia en el mercado a que muchas empresas vean en la IA mucho futuro y necesiten de este tipo de GPUs. El tema es que Nvidia tiene el mercado de la inteligencia artificial prácticamente monopolizado. Básicamente controla un 80% del mercado. La poca competencia que puede tener en este campo viene de AMD, que, sorpresa, sus CPUs y GPUs las fabrica TSMC. En resumen, el éxito de TSMC viene de ser pioneros en el modelo de fundición pura, que significa que ellos solo se ocupan de fabricar, no lanzan productos propios, y de ahí que según los datos de Visual Capitalist, TSMC en 2021 acaparase el 54% del mercado de los semiconductores. Por lo que sea, la gente de Visual Capitalist no incluye en esta lista a Intel, probablemente porque sea difícil de medir lo que esta empresa produce, y es que fabrica mucho para sí misma, pero también para otras empresas, e incluso también es cliente de TSMC para fabricar las tarjetas gráficas de Intel, las Intel Arc, pero más o menos Intel se colocaría cerca de Samsung. Pero el caso es que viendo esta tabla podemos ver un patrón bastante curioso del que muchos os habréis dado cuenta, y es que la mayoría de empresas son asiáticas, quitando a GlobalFoundries, que por cierto era la fundición que hacían los anteriores procesadores de AMD. Se separó de AMD en el año 2009 para empezar a trabajar por separado, aunque no fue hasta el año 2018 que dejaron de trabajar totalmente con ellos. Y bueno, estas son las acciones de AMD desde entonces, poco más hay que decir. El caso es que hasta hace no mucho la fabricación de semiconductores era una industria dominada sobre todo por empresas estadounidenses, como AMD y sobre todo Intel, que lideraban tanto en diseño como en fabricación de chips. El caso es que a medida que la industria ha ido evolucionando, los altos costos de mano de obra y de establecimiento de instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Europa llevaron a muchas empresas a buscar alternativas más rentables, normalmente Asia y especialmente países como Taiwán, Corea del Sur y más recientemente China. De hecho, en este mapa, cortesía de Sataka, podemos ver como prácticamente todas las fundiciones están o en Estados Unidos o en Asia, siendo que las de Estados Unidos son en su mayoría de Intel y GlobalFoundries, las dos estadounidenses. ¿Qué tiene Asia que no tenga otros países? Pues básicamente mano de obra más barata, políticas gubernamentales favorables y una creciente infraestructura de apoyo a la fabricación de tecnología. En la tabla vemos además que Taiwán cuenta con 4 empresas de las 10 que hay, y es que, como os contaba antes, Taiwán apostó muy fuerte por esta industria. La decisión de las empresas asiáticas de especializarse y centrarse exclusivamente en la producción de semiconductores les permitió sacar ventaja a las compañías occidentales, en eficiencia y rapidez para innovar. Con el tiempo, esto creó un círculo virtuoso donde el éxito atraía más inversiones, talentos y avances tecnológicos, consolidando aún más la posición de Asia como el centro de fabricación de semiconductores. Ya preguntarse por qué es TSMC la empresa que más destaca dentro de todas las que hay en Asia y en Taiwán, como preguntarse por qué Nvidia le saca tanta ventaja
ventaja a AMD si las dos fabrican con TSMC. Depende de muchos factores. Al final, lo de TSMC también es un círculo virtuoso. Al ser la primera fundición pura del mundo y haber invertido tanto en investigación desde hace tanto tiempo, han hecho a TSMC la empresa con las tecnologías más avanzadas del mundo para crear chips, lo que hace que obviamente venga más talento a la empresa y más inversión e interés por parte de terceros. Y la cosa es que el fin del éxito de TSMC tampoco parece que vaya a llegar pronto. Es la empresa número uno en fabricación de semiconductores con bastante diferencia, y no parece que la demanda de estos vaya a caer en los próximos años, sino todo lo contrario. Cada vez nuestra vida va a ser más tecnológica y se adoptarán cada vez más tecnologías como el Internet de las cosas, inteligencia artificial, vehículos autónomos, etc. Así que veremos si le sale competencia a TSMC en los próximos años y así renuevo este vídeo. Dejadme por los comentarios si hay alguna otra empresa de la que os interese que hable y por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.